¿Qué hombre se atrevió a unir reinos enteros bajo una sola corona, desafiando el paso del tiempo? El retumbar de las campanas de la catedral se mezclaba con el paso de los guerreros de Carlomagno sobre campos empapados. Deja que esta saga imperial te arrulle hasta dormir, y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Capítulo 1. La cuna de un imperio. Parte 1. El alba de un destino. El día amaneció sobre el vasto horizonte borgoñón, bañando la llanura con una luz dorada que danzaba sobre las hierbas altas como una promesa. En el lindero del bosque de Langres, el canto lejano de un cuerno resonó, grave y solemne. Partió el aire fresco de la mañana, despertando a los pájaros aún adormilados y haciendo estremecer a los helechos. En este escenario casi sobrenatural, la historia iba a escribir sus primeras líneas para un joven rey con un destino prodigioso. En el corazón de la corte de Pipino el Breve, padre del niño, reinaba una efervescencia contenida. Se instalaban tiendas, se ajustaban los estandartes con el busto imperial y se portaban camillas cargadas de provisiones. El olor acre del cuero nuevo se mezclaba con el humo de las hogueras, mientras que mentes agudas, clérigos y guerreros se acercaban al pabellón real. El noble escultor Eusebio, cuyas manos esculpían la piedra como un poeta maneja las palabras, depositaba con respeto una pequeña estatuilla de madera de aliso, la representación de un águila con las alas desplegadas, emblema de la dinastía carolingia. Carlomagno, de apenas 18 años, estaba de pie frente a su tienda, con su melena rubia acariciada por una ráfaga de viento. Sus ojos, de un azul acerado, escrutaban el horizonte con una determinación devoradora. A su alrededor, el imponente ciervo esculpido en la roca, vestigio de un antiguo templo celta, cargaba la atmósfera de misterio. Los druidas exiliados aún murmuraban encantaciones en la lengua de los antepasados, invocando a los espíritus del bosque para que guiaran al joven príncipe hacia su destino. La mirada de Carlomagno se posó un instante en su espada, clavada en un bloque de roble. Su hoja, marcada con inscripciones en alto alemán antiguo, captaba los reflejos del sol naciente. Se decía que había sido templada en las aguas del río Aar y bendecida por un obispo itinerante, San Arbogasto, durante un peregrinaje secreto. En ese instante, el acero parecía vibrar con una energía propia, como si la espada esperara a su amo para revelarse plenamente. Un murmullo recorrió la asamblea cuando un heraldo, vestido de azul y oro, avanzó. Su voz, profunda y meditativa, resonó como un tañido. Fieles vasallos, hermanos de armas y dignos señores, nuestro soberano Pipino, en su sabiduría, confía hoy a su hijo Carlos la carga de gobernar este reino más allá del Rin y hasta las tierras de los lombardos. Que la paz y la justicia habiten en su reinado. El silencio que siguió fue de una intensidad casi tangible. El crepitar de las brasas moribundas se acalló. Los caballos se estremecieron y hasta el bosque pareció contener el aliento. Entonces Carlomagno avanzó, solemne, y el heraldo le presentó la corona de flores de lis y oro puro, obra magistral de orfebres merovingios. La mitra reposaba sobre un cojín de terciopelo púrpura, sostenido por dos jóvenes pajes con el corazón palpitante. Cada perla incrustada en el diadema captaba la luz con una claridad resplandeciente, recordando a las estrellas que pronto guiarían al emperador en su marcha hacia la grandeza. En el momento preciso en que la corona rozó su frente,
Un trueno sordo resonó en el cielo. Las nubes, hasta entonces dispersas, se reunieron en volutas tumultuosas, proyectando una sombra pasajera sobre los rostros de los testigos. Algunos vieron en ello el presagio de un reinado turbulento, otros el anuncio de una nueva era, moldeada por la mano de un hombre cuya voluntad desafiaba a los dioses. Un relámpago, fulgurante y silencioso, surcó el cielo, dejando una huella fosforescente en la bóveda celeste. Carlomagno, imperturbable, inclinó la cabeza bajo el peso de la corona, como un coloso doblegándose bajo el martillo del herrero. En el crepitar súbito de una hoguera encendida en su honor, pronunció con voz grave: «Por la gracia del Altísimo y la sabiduría de mis antepasados, juro velar por este pueblo, impartir la justicia que reclama la virtud y defender la fe que ilumina nuestras almas». Las campanas de la capilla improvisada tocaron entonces un Te Deum ancestral, sus tañidos vibrando en un eco lejano, mezclándose con el fragor romántico de las armaduras y los estandartes. El mundo entero parecía suspendido en ese momento, preciso en que un simple príncipe se convertía en el pivote de un imperio naciente. Bajo sus pasos, la tierra vibró como para acoger la promesa de una edad de oro. En la sombra, un viejo ermitaño de rostro curtido observó la escena. Sus ojos, ocultos bajo una capucha polvorienta, brillaban con una llama inmortal. Murmuró un verso antiguo, impregnado de gravedad: «Aquel que sostenga la espada del cielo, gobernará a los hombres». Luego desapareció, fundiéndose en la penumbra del bosque, llevándose consigo el secreto de un presagio destinado a cumplirse. Así terminó el primer acto de la vida imperial de Carlomagno, en un escenario impregnado de lo sagrado y el misterio, bajo la mirada de hombres y dioses. El alba de un destino había despuntado, y nadie podía aún imaginar hasta qué punto sus consecuencias redibujarían el mapa de Europa. Parte 2. El bautismo del príncipe. La catedral de Reims, vasta como un mausoleo de piedras milenarias, vibraba con una atmósfera solemne en aquella mañana de otoño del año 775. Las altas bóvedas góticas, aún en germen de su esplendor futuro, devolvían en eco un canto frágil de flautines que desde los órganos inacabados ascendía como una oración titubeante hacia la bóveda celeste. La luz filtrada por los vitrales enviaba destellos de rubí y zafiro sobre las mosaicas del suelo, trazando senderos de colores movedizos bajo los pasos de los clérigos en casullas. El olor a madera quemada y el incienso espeso formaban un perfume casi palpable, impregnado de fervor y misterio. Cada columna se alzaba como una torre de fuerza, como si sostuviera el peso del mundo y de los secretos que encerraba. En el fondo de la nave, el cortejo del príncipe Carlos avanzó lentamente. Los guardias francos, cubiertos de cotas de malla envejecidas, formaban un doble rango, con sus yelmos brillando bajo la claridad dorada de los cirios. Nobles cautivos lombardos, con las manos atadas por brazaletes de cuero fino, seguían a distancia, con la cabeza inclinada y la mirada mezclada de temor y admiración. A cada movimiento, las banderas suspendidas se agitaban en una corriente de aire, revelando los chevrones plateados de la casa carolingia. Carlomagno, vestido con una túnica de lino blanco bordada con hilos de oro, avanzó, apoyado por el arzobispo y dos dignatarios. Su cabello dorado pálido caía en rizos ligeros sobre sus hombros, y sus ojos,
de un azul claro cargado de una nueva determinación, escrutaban a la multitud congregada en los laterales. Cuando el arzobispo Hincmar tomó su lugar frente a la pila bautismal, un silencio casi sobrenatural cayó sobre la asamblea. Su rostro, curtido por los años de concilios y viajes, llevaba la impronta de una autoridad incuestionable. Su mitra, incrustada de zafiros y perlas, captaba los reflejos danzantes de los cirios. Abrió los brazos, levantando su báculo pastoral, cuya cruz de metal terminaba en volutas elegantes. Con voz grave pronunció la exhortación: Carlos, hijo del ilustre Pipino, recibe hoy el signo sagrado que te une a Cristo, que esta agua te purifique, que esta sangre simbólica del Señor fortalezca tu alma, y que la corona celestial sea tu guía. A estas palabras, uno de los diáconos se acercó, portando un cáliz de oro cincelado, lleno de agua bendita que se decía había sido tomada de las fuentes del Mosa y santificada durante un peregrinaje a San Martín. Hincmar sumergió 3 dedos en el líquido claro, haciendo que el vapor caliente ascendiera hacia las bóvedas. Asperjó suavemente la frente de Carlos. Cada gota, al contacto con la piel real, parecía iluminarse como una pequeña antorcha, trazando un surco brillante en el rostro del príncipe. Un soplo ligero recorrió la nave, como si los propios ángeles contuvieran el aliento. El príncipe cerró los ojos por un instante, sintiendo el frío húmedo y el calor interior mezclarse en él. El tintineo discreto de las espadas y el frufru de los terciopelos se acallaron, dando paso a un zumbido lejano similar al batir de alas invisibles. En un rincón oscuro, un joven paje contuvo sus lágrimas, conmovido por la solemnidad del rito. Más allá, una noble dama lombarda, cautiva pero orgullosa, posó la mano sobre su corazón, con los dedos adornados con anillos de granate. El crujido del pergamino que sostenía un escriba resonó como un eco tenue, escribiendo en la penumbra el acta de nacimiento espiritual del futuro emperador. Llegó entonces el momento del cáliz de vino tinto, símbolo de la sangre de Cristo y de la fuerza recién nacida. Hincmar llevó el vaso a sus labios, lo giró 3 veces en el aire y lo tendió al príncipe. Carlos, con un gesto pausado, llevó el cáliz a sus labios. El aroma cálido del vino invadió el espacio, mezclando la dulzura de la vid con especias lejanas traídas de Oriente. Un ligero estremecimiento recorrió a la multitud en ese instante. El vino, oscuro y profundo, parecía llevar en sí la promesa de una soberanía terrenal y celestial. Cuando el cáliz fue reposado, 6 obispos se acercaron y formaron un círculo alrededor del príncipe. Uno tras otro, posaron su mano sobre su hombro, y sus espejos de oro y cobre reflejaron las llamas de los cirios en destellos prismáticos. Con cada contacto, una onda invisible se propagaba. Algunos juraron haber sentido un calor suave difundirse en el aire, otros un escalofrío glacial, eco de una potencia antigua. Un canto gutural, modulado por voces graves, se elevó entonces, un antiguo cántico franco que traducía en acordes menores la esperanza y el temor del pueblo. Cuando el último obispo hubo posado su mano, Hincmar elevó los brazos y con voz fuerte concluyó la ceremonia. Por este bautismo te conviertes en luz entre las naciones, guardián del derecho y protector de los humildes. Que tu reinado traiga justicia y paz, y que tu espada sea guiada por la fe. Un redoble lejano de tambores, tal vez el eco de un presagio, pareció responder a la última palabra del prelado.
Al salir de la catedral, Carlos fue recibido por un atrio bañado en una luz gris y susurrante. Las alas de un cuervo, posado sobre la estatua de San Remi, batieron en el viento, y su graznido perforó el aire, pareciendo portar una advertencia o una despedida. El príncipe, aún marcado por la humedad del agua sagrada, levantó los ojos hacia el cielo nublado y dejó escapar un suspiro cargado de promesas. A su alrededor, los señores francos inclinaron la cabeza, y los cautivos lombardos, silenciosos, comprendieron que en él brillaba ahora algo más que una autoridad paterna, el aura de un rey bendito y temido en la frontera de lo divino. Así terminó el bautismo del príncipe Carlos. El eco de las últimas notas del cántico se desvaneció en el trueno lejano, mientras que, más allá de las torres almenadas, el destino se escribía lentamente, gota a gota, en el hierro y la fe. Parte 3. Las fraguas del poder. En el corazón del valle del Mosela, justo antes del amanecer, el resplandor vacilante de las brasas danzaba sobre las paredes de la forja como un fuego interior que nunca se apagaría. Las cabañas de piedra y madera antigua exhalaban el humo espeso del carbón y la resina, elevándose en volutas oscuras hasta las primeras brumas matinales. Se oía el martilleo regular de los mazos sobre el yunque, una reverberación sorda de un corazón latiendo al ritmo de la creación. El suelo estaba cubierto de cenizas grises, y algunos fragmentos de acero al rojo crujían al caer, como estrellas fugaces moribundas. El aire, saturado de un calor casi palpable, hacía ondular los rostros de los herreros, cociendo su sudor en una pátina ocre que satinaba la carne curtida de sus frentes. Carlomagno llegó al patio de la forja, envuelto en una capa gruesa de lino oscuro, bordeada de un galón púrpura, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Sus botas ferradas de cuero marrón crujían sobre las losas desiguales, y su mirada se detuvo en cada detalle: la forma trapezoidal del yunque, las barras de acero alineadas como un ejército silencioso, y los rostros concentrados de los artesanos congelados en el esfuerzo. A su lado, Gondemar, maestro herrero visigodo de piel curtida y brazos como pilares, se volvió e inclinó con reserva. Bajo su túnica remendada, se adivinaban los músculos prominentes de un hombre acostumbrado a domar las bestias de metal más reacias. «Señor», dijo Gondemar con voz ronca, «el mío debe ser el último golpe de martillo. Mire cómo el acero se aclara con cada inmersión en el aceite, preparado para recibir el temple final». Carlomagno asintió, con su cabello rubio ondeando sobre el cuello. Se acercó a la lámpara de aceite que iluminaba la hoja en su envoltura de carbón tibio. El metal brillaba, medio ennegrecido, medio blanco, como un amanecer lunar. El joven rey se agachó, posó la punta de los dedos sobre el filo casi terminado y pareció escuchar el canto tenue del acero. En ese instante, un estremecimiento recorrió la hoja, como si resonara al unísono con su propia alma. Con un grito ahogado, Gondemar levantó el martillo y dio un último golpe, un golpe de gracia que clavó la hoja en el yunque. El impacto resonó en el valle, desgarrando el silencio como un trueno. Los martillos se acallaron, las miradas se posaron en el objeto sagrado, y el aliento de la noche, contenido hasta entonces, pareció finalmente exhalarse en una brisa húmeda. La hoja, ahora recta y perfecta,
exhalaba un aura temblorosa, medio sobrenatural, medio terrenal. Carlomagno la tomó con ambas manos, sintió su peso equilibrado y la sostuvo frente a él como quien blande un cetro. Jocosa murmuró, rompiendo el silencio. Al pronunciar el nombre, resonó un eco discreto, como el estremecimiento de una campana lejana. Los herreros intercambiaron una mirada de asombro y respeto. Darle un nombre a un arma era afirmar que poseía una voluntad propia. De repente, saltaron chispas cuando la hoja rozó la piedra húmeda del suelo, como si respondiera al llamado del metal antiguo. En el fondo de la forja, un pequeño grupo de clérigos, envueltos en sus capas de lana, registraba cada etapa del trabajo en pergaminos frágiles. Uno de ellos, Ebo, cuya voz era tan suave como un rayo de luz de vela, se acercó y ofreció su tintero de bronce. Sus dedos finos temblaban de fervor en ese momento. Escribió en el pergamino las runas elegidas para adornar la guarda y el puño, signos francos mezclados con caracteres visigodos más antiguos, sellando la alianza de los pueblos bajo el auspicio del acero. Que la hoja traiga la paz, o la justicia, escribió, según la mano que la empuñe. Mientras Ebo escribía, Hincmar de Reims entró en el taller, portando un amplio manto púrpura, bordeado de piel blanca. Avanzaba lentamente, llevando en cada paso la solemnidad de un rito sagrado. Al llegar frente al príncipe, depositó sobre la hoja una pequeña ampolla de aceite bendito, profano y divino a la vez. Con un gesto mesurado, dejó correr el líquido precioso sobre el hierro aún caliente. El vapor blanco se elevó en una nube sagrada, impregnando el aire con fragancias de mirra y cedro. Que tu mano sea firme y tu corazón sin falla, pronunció el obispo. Que esta espada, dedicada hoy a los ejércitos de Dios y de los hombres, sirva tanto a la balanza de la justicia como al escudo de los débiles. El último murmullo resonó en la forja como una invocación milenaria. Carlos cerró los ojos, inspiró profundamente y sintió la vibración sutil del equipo entero, el peso de la hoja, el equilibrio de la cruz, la grabación precisa de las runas que vibraban bajo la palma. Bajó la cabeza y, con un movimiento fluido, apuntó la hoja hacia el cielo oscurecido, donde el polvo de las nubes aún giraba. Con esta espada dijo, juro defender la paz y someter la arrogancia de los tiranos. Los herreros se arrodillaron. Las plumas de los clérigos dejaron de volar sobre el pergamino y las brasas estallaron en un último destello dorado. En el crepitar ambiental, algunos juraron haber percibido, por un breve instante, el sonido de una risa infantil, como si la hoja acabara de recibir una voz propia, lista para murmurar al rey sus consejos en el fragor de las batallas. Cuando la ceremonia informal llegaba a su fin, los guardias francos alineados frente a la entrada de la forja alzaron sus alabardas en un saludo marcial. El metal brilló en la penumbra colectiva, recordando que la fuerza del imperio descansaba ahora en un aliado de elección, una espada legendaria, forjada en el calor del fuego, el agua del temple y la bendición del cielo. Carlomagno guardó a Jocosa en su funda de cuero forrada de terciopelo, cuyo regatón de plata llevaba las mismas runas de paz grabadas en la guarda. Se alejó, con paso ligero a pesar del peso del arma, dejando atrás la forja y sus cenizas humeantes, cuna material de un poder por venir, listo para extenderse sobre reinos aún desconocidos. En la distancia, el valle retomó su aliento, y el mundo, como forjado en el secreto de los talleres,
se preparó para la nueva era anunciada por el martilleo del metal y el juramento de un príncipe convertido en emperador. Capítulo 2. La conquista de los reinos. Parte 1. El llamado de los francos. Al amanecer, la niebla matinal cubría la llanura de Worms con un velo lechoso, como una alfombra de silencio, lista para ser desgarrada por el fragor de los ejércitos. Los primeros rayos del alba se filtraban entre los mástiles que enarbolaban los estandartes carolingios, un águila de oro sobre fondo de gules, símbolo de la soberanía naciente. Entonces resonaron cuernos de guerra, largos y profundos, estremeciendo la quietud del lugar. Eran tocados por robustos heraldos enmascarados, cuyas voces roncas llevaban el anuncio a cada extremo de la llanura. El suelo, cubierto de hierbas húmedas, crujía suavemente bajo los pasos vacilantes de los jinetes venidos de Neustria, Austrasia o Borgoña. El aire llevaba el olor acre del metal calentado al fuego y del cuero aceitado. El aliento de los caballos se condensaba en volutas blancas. Los mozos, envueltos en sus calzas de lana, ajustaban las cinchas de los estribos, mientras los escuderos, con la capa echada sobre el omóplato, limpiaban los hierros de los corceles para expulsar el polvo y el frío nocturno. En medio de este hormiguero, Carlomagno se encontraba en una tarima improvisada, coronado con un yelmo labrado, la cota de malla aún chispeando con el vapor de la víspera. Su manto bordado de hilos de plata arrastraba por el suelo de madera, y observaba a sus guerreros con una mirada clara e inflexible. Hubo un momento de silencio tan profundo que se oyó el golpeteo de los cascos sobre la madera. Luego, con voz grave y pausada, interpeló a sus fieles: hijos de Clodoveo, hermanos de armas, este día marca el despertar de la fe y el hierro bajo nuestra bandera. Los sajones se alzan en el este, profanando los santuarios y rompiendo la paz que hemos forjado. A vosotros, guerreros de Francia, os confío la misión de restablecer el orden y hacer florecer la justicia divina más allá del Rin. Un grito poderoso se elevó de las filas, un relincho polifónico mezclado con el fragor de las espadas desenvainadas. Las hojas chocaban entre sí, produciendo una melodía guerrera, mientras los escudos, golpeados con el puño cerrado, vibraban como un tambor primigenio. En el borde del campamento, un viejo bardo, silueta frágil envuelta en terciopelo azul, rasgueaba las cuerdas de una lira. Sus notas disonantes se mezclaban con el tumulto como un contrapunto inquietante, evocando los presagios de los antiguos poetas germanos. Al pie de la tarima, Hrudgar, duque de Austrasia, posó la mano sobre su espada. Sus rasgos, curtidos por los inviernos loreneses, llevaban la gravedad del deber. Señor, dijo, nuestras huestes están listas. Los thralls sajones ya riegan con lágrimas sus tejados quemados. Marcharemos tras vos con el corazón valiente y el hacha en alto. Carlomagno asintió, y el viento derribó entonces una bandera. En ella se distinguía un lobo agazapado, símbolo de la manada unida. Esta imagen reavivó el ardor de los combatientes, provocando un rugido de reconocimiento que hizo vibrar el aire como el eco de una tormenta a punto de estallar. Los cuernos sonaron de nuevo, más estridentes, y una cohorte de arqueros volantes, arqueros de origen cárpato que se habían unido a la Guardia Franca, dispararon una salva de flechas humeantes hacia las colinas cercanas,
marcando el verdadero inicio de la campaña. Carros pesados, cargados de víveres y pieles, relinchaban en los alrededores del campamento, con sus ruedas chirriando sobre los guijarros. Los intendentes carolingios, con tocados cónicos, regulaban las raciones de pan moreno, embutido especiado y col fermentada. Más allá, bajo una tienda carmesí, el capellán Alcuino de York recitaba los evangelios, envolviendo la atmósfera en una suavidad paradójica, mientras el sudor de los guerreros atestiguaba la tensión del comienzo. De repente, en un crepitar ligero, un cuerno de niebla se elevó desde los bosques oscuros. Era la señal acordada para lanzar el primer ataque de reconocimiento. Las patrullas partieron en silencio, con sus zapatos crujiendo sobre los helechos húmedos, sus lanzas rozando los troncos musgosos. Un joven paje, lanzando su aguardiente en un gesto de bravata, provocó una burla jocosa de un guerrero experimentado. «Guarda tu fuego para el combate, pequeño. Aquí solo el coraje mantiene el calor». El convoy avanzó fuera de la llanura, siguiendo la vía romana erosionada, con sus adoquines levantados a veces por las raíces antiguas de olmos centenarios. Aves de presa, rapaces negras de garras ganchudas, sobrevolaron la columna, siluetas inmóviles en el alba gris. Algunos vieron en ellas la sombra de Odín mismo, garante del destino de los hombres. 2 druidas exiliados, vestidos con pieles de ciervo, murmuraban encantaciones en alto alemán antiguo, implorando la protección de los espíritus silvestres. La caravana se detuvo finalmente cerca de un viejo puente de piedra, construido bajo Augusto, que cruzaba el Nahe. El agua corría en destellos cristalinos, recordando a los francos el paso obligado hacia la otra orilla, donde la guerra los esperaba. Carlomagno, alzando su espada sobre la cabeza, lanzó un último llamado: que esta hoja sea la antorcha de la fe y la espada de la justicia, por nuestros muertos, por nuestros hijos, por la gloria de Dios. Un rugido inmenso respondió a este llamado, tan poderoso que el eco desgarró las colinas. Las banderas se alzaron, los jinetes se lanzaron al galope, y los infantes, descalzos o vestidos con jubones, se adentraron en el puente, punto de partida de una cabalgata que marcaría la historia. Los caballos brincaron, levantando nubes de polvo ocre, y el choque de los hierros contra la piedra resonó como un tañido fúnebre. Así se lanzó el llamado de los francos, una alianza indisoluble entre un rey de mirada ardiente y un pueblo de guerreros de corazón ardiente. Y mientras la llanura de Worms se alejaba tras ellos, llevándose la calma previa a la tormenta, todos sabían que ese día decisivo escribiría un nuevo capítulo en la leyenda carolingia. Llevado por el soplo de los cuernos y la fe inquebrantable de quienes respondían al llamado. Parte 2. La campaña lombarda. Cuando Carlomagno cruzó por primera vez la frontera formada por los Alpes, fue en el instante en que el alba teñía de rosa las cimas nevadas. Los pasos escarpados, excavados por nieves milenarias, parecían velar por el reino de Italia como viejos gigantes de piedra. El cortejo imperial avanzaba en fila india, con los pesados carromatos chirriando sobre los adoquines irregulares, mientras cordadas de guías locales, envueltos en pieles de oso, abrían el camino. El aire cortante azotaba los rostros de los guerreros, entumecía sus dedos a pesar de los guantes de cuero, y las crestas rocosas reverberaban el eco del tamboril que marcaba su paso. A cada recodo, la mirada se dirigía hacia el sur,
hacia el valle lombardo donde se alzaba Pavía, la profunda fortaleza enemiga, guardiana de un reino antiguo. El paso estuvo marcado por un presagio impetuoso. Una tormenta de violencia inusitada estalló en las laderas de las montañas, surcando el cielo con fulgores sobrenaturales y haciendo rodar un trueno tan poderoso que los caballos relinchaban de pánico. Varios peatones cayeron de rodillas, sacudidos por el temor sagrado que suscitaba tal espectáculo. Carlomagno, sin embargo, erguido sobre su caballo de guerra, sujetaba firmemente las riendas, con la mirada fija en el horizonte tormentoso. Un grito hendió el aire: que los dioses del cielo sean testigos de nuestra justa causa. Y contra todo pronóstico, el trueno pareció responderle como un acuerdo tácito, antes de alejarse en un rugido lejano. El descenso hacia la llanura lombarda reveló un paisaje de olivos plateados y robles nudosos, con troncos retorcidos por el viento mediterráneo. Los pueblos encaramados en las colinas parecían suspendidos entre el cielo y la tierra, guardianes silenciosos de una tierra disputada desde generaciones. Por todas partes se veían cruces bizantinas y tumbas de mármol antiguo, vestigios de una época anterior a la de los francos. Los exploradores señalaron primero colmenas, donde trabajaban campesinos lombardos, luego aldeas enteras desiertas, con sus puertas destrozadas y su ganado desaparecido, señales precursoras de una resistencia obstinada o una huida precipitada. Al quinto día de marcha, el campamento se instaló a orillas del Tesino, donde el río, ancho y poderoso, fluía en una lenta melodía azul. Los pontoneros francos, cargados de madera y cuerda, construyeron un puente provisional, mientras gabarras vacías se deslizaban bajo los arcos, listas para transportar los pesados trabucos y las máquinas de asedio. Los cantos guturales de los trabajadores, entonados en antiguo fráncico, se mezclaban con el roce de los remos y el chapoteo del agua. Carlomagno, inspeccionando los trabajos, intercambió una palabra discreta con su ingeniero jefe, un lombardo renegado llamado Ansprand, cuyas hábiles manos ya habían construido fortificaciones para aureolar el cursus honorum del rey. Una vez establecido el campamento en la orilla opuesta, las torres de asedio se alzaron como árboles de metal, armazones de lanza y camilla erguidas hacia el cielo. Las mujeres y los niños del campamento, refugiados y cautivos de la primera oleada, observaban en silencio, con el corazón encogido, sus ojos oscilando entre el temor y la admiración. Bajo la tienda carmesí de Mando, Carlomagno ya planeaba el asalto. A la luz vacilante de las lámparas de aceite, trazaba los muros de Pavía en una tablilla de cera, evaluando las debilidades de las murallas y los ángulos muertos donde concentrar el esfuerzo. Un genio táctico se desplegaba en su mente, un despliegue simultáneo de infantería y artillería, acompañado de una maniobra de distracción liderada por los arqueros sajones. Cuando los trabucos, montados en plataformas elevadas, comenzaron a golpear las torres de vigilancia lombardas, un silbido siniestro resonó a través de la llanura. Los proyectiles, encendidos y rugientes, desgarraron la noche, incendiando las empalizadas y proyectando sombras danzantes sobre los parapetos. Un grito de pánico se elevaba desde las murallas sacudidas. En un impulso sobrehumano, Carlomagno atravesó el puente cubierto de humo, coronado por el resplandor rojo de los fuegos de catapulta, y se enfrentó personalmente a Desiderio, el rey lombardo, quien había subido al adarve para alentar a sus defensores. Los dos soberanos se miraron,
separados por el abismo de las armas y los gritos. Carlomagno clamó Desiderio con voz ronca y vibrante de desafío. Tus armas no quebrantarán la fe de mis súbditos. Tus murallas caerán si tu corazón no se doblega, respondió el rey franco, con la mandíbula apretada, el acero de su mirada cortando como una hoja. Te doy la oportunidad de salvar a tu pueblo de una ruina inevitable. El silencio cayó como una losa de plomo. Luego las vigías lombardas respondieron a su rey lanzando jabalinas que rebotaron en los cascos francos. Entonces se desató un asalto furioso. La infantería franca, animada por el grito de guerra, Dios lo quiere, pisoteó el suelo empapado, mientras los caballeros cruzaban los fosos sobre pasarelas de madera heridas por las llamas. El fragor de las armas, el olor del hierro calentado, el grito de los hombres heridos y el estertor de los caballos formaban un clima apocalíptico de una intensidad tan absoluta que parecía que el Armagedón había descendido sobre la llanura. El asalto no terminó hasta el amanecer, cuando el último bastión cedió bajo los golpes repetidos del ariete franco. Las puertas de roble, deformadas por el esfuerzo titánico, se derrumbaron en un estallido de madera rota. Los defensores lombardos, agotados, subieron a las torres de grandes mástiles, suplicando a Carlomagno que les concediera clemencia. El joven rey, de pie sobre un parapeto derrumbado, levantó la mano y con un gesto lento ordenó el silencio. En los ojos del vencido, vio tanto el orgullo de un rey derrotado como la sumisión de un hombre obligado a ceder. Hoy comenzó, elijo la clemencia antes que la venganza. Que Roma y Dios juzguen nuestra acción y que tu pueblo renazca bajo la bandera de la paz carolingia. Un suspiro atravesó la multitud de soldados, un latido colectivo antes de la liberación. Entonces, Desiderio, con humildad y rabia mezcladas, se inclinó ante Carlomagno, y la divisa Pax et Justitia fue grabada en letras de oro en los muros rotos de Pavía. La campaña lombarda terminó en el eco de los tambores y los cantos de los clérigos, anunciando una era en la que la espada se convertía en la pluma de la historia. Parte 3. En las fronteras del Islam. Cuando el ejército de Carlomagno llegó a las áridas llanuras del Valle del Ebro, la tierra parecía bañada en un fervor nuevo, intensificado por el calor implacable del sol ibérico. La mañana del 1 de mayo de 778, los legionarios francos despertaron bajo un cielo de un azul cristalino, sin nubes que templaran sus ardores. El viento, cargado de arena y especias desconocidas, levantaba nubes doradas que avanzaban como un ejército silencioso, mezclando el olor acre del tomillo silvestre con el embriagador aroma de la naranja amarga. Las murallas ocres de Zaragoza se dibujaban en el horizonte punto de mira de la cruzada del rey, mientras más allá resonaban las oraciones de los imanes en las mezquitas andalusíes. El campamento franco se extendía bajo olivos achaparrados, donde tiendas de lona gruesa estaban atadas a toda prisa. Los braseros humeantes chisporroteaban constantemente, alimentados por la garriga seca que crepitaba al tocar la llama. Los carniceros cortaban cordero asado frente a la muchedumbre de soldados, y el humo graso velaba a veces los rostros curtidos. En el borde del campamento, un viejo ermitaño local, discípulo de una cofradía mística, murmuraba un versículo en árabe antiguo, hablando de un gran rey cuya espada llevará la luz hacia la penumbra. Algunos vieron en ello un presagio favorable.
otros el anuncio de una confrontación titánica. Carlomagno, envuelto en un manto de seda verde oscuro que había traído de Constantinopla, inspeccionó las tropas con la solemnidad de un juez divino. A su lado estaban Roldán, su sobrino de sangre, y su fiel amigo Oliveros, cada uno vestido con una cota de malla reluciente, el esmalte de sus escudos marcado con una cruz. Que vuestros corazones permanezcan puros, y vuestras espadas nunca se manchen con una causa injusta, admonestó el rey con una voz grave que dominó el tintineo del armamento. A los pies del soberano, un caballo blanco, ofrecido por los emires de Córdoba durante una tregua pasajera, relinchó y sacudió su crin, como afirmando la naturaleza híbrida de esta guerra, a la vez política y espiritual. El primer contacto tuvo lugar en las colinas de Monzón. Un destacamento andalusí surgió al amanecer, con arcos y flechas tensados, carbón en el hombro, siluetas furtivas en la niebla matinal. Las primeras flechas silbaron, cortando el aire con una precisión nacida de otro arte de la guerra. El olor a hueso calcinado y sangre fresca llenó las fosas nasales de los francos, mientras el suelo se cubría de manchas rojo oscuro. En la refriega, la niebla flotante se transformó en un velo sangriento, donde las lanzas se cruzaban como las garras de felinos enfurecidos. Una cetrería local, posada en un pino deshojado, lanzó algunos graznidos roncos, como si contemplara, impasible, los destinos de los hombres. Pronto, la columna principal llegó ante las puertas de Barcelona, más al sur, donde los habitantes habían jurado lealtad sin resistir. Los negociadores francos y andalusíes acordaron fijar un tributo, el oro de las minas de Aragón, a cambio de la seguridad de las rutas caravaneras. Como una ofrenda sacrificial, los cofres se llenaron de monedas de plata y bordados suntuosos traídos de Oriente. Carlomagno, de pie en el centro de la plaza principal, contempló esos tesoros colocados sobre una losa de mármol negro, como si se presentaran como tributo a los dioses de antaño. El rey murmuró: que la alianza se selle con la palabra más sólida que el acero, antes de tomar una ampolla de aceite perfumado y tocar la piedra, cumpliendo así el rito de la paz augustana. Pero pronto llegó a oídos del rey el rumor de una conspiración urdida por Sulaimán al-Arabí, gobernador de Zaragoza. El emir, temiendo el poder franco, habría invitado en secreto a los vascos a hostigar la columna durante el regreso al norte. Ante esta traición anunciada, Carlomagno convocó a sus condes al atardecer, bajo la tienda de tela carmesí, iluminada por lámparas de aceite temblorosas. Las paredes estaban cubiertas de tapices persas, donde se distinguían entrelazados geométricos. Con un gesto lento, el rey trazó en el suelo un croquis de la ruta de regreso, indicando los pasos estrechos y los collados expuestos. Si queremos regresar indemnes a Francia, dijo, con el ceño fruncido, debemos desconfiar de cada afloramiento, de cada sombra que se arrastre. A su lado, Roldán apretó la empuñadura de su olifante, listo para sonar la alarma, mientras Oliveros verificaba la tensión de las ballestas. El 15 de julio, la marcha de regreso comenzó en la niebla matinal de los Pirineos. Las rocas, erguidas como centinelas mudas, quebraban la luz en destellos plateados. Los jinetes se adentraron en el paso de Roncesvalles, donde se percibía el eco lejano de los torrentes que descendían por la montaña. El aire, de repente, perdió su suavidad mediterránea
para cargarse de frescura alpina. El rugido de los carros contra la roca resonaba como un tañido, mientras las nubes se acumulaban, formando volutas oscuras que serpenteaban entre los picos. Algunos caballeros, señalando las pendientes escarpadas, vieron en ellas la sombra de una manada de sombras vivientes, listas para abalanzarse sobre ellos. En el punto culminante del valle estalló la emboscada. Guerreros vascos surgieron de los matorrales con hachas y cuchillos en mano, gritando alaridos bestiales. El choque fue brutal. La columna se detuvo en seco, los caballos se encabritaron, y el fragor de las armas cubrió instantáneamente las palabras. El viento de repente hizo girar hojas secas, como si la montaña rechazara al intruso. En este tumulto, Roldán, blandiendo su espada, mató él solo a 3 asaltantes, antes de ser aturdido por un golpe de garrote. Oliveros se precipitó en su ayuda, sacándolo de la refriega para ponerlo a salvo. La batalla duró hasta el crepúsculo. Los gritos se debilitaban, los gemidos reemplazaban los alaridos, y la sangre se infiltraba en las grietas de las rocas, serpenteando en ríos negros. Cuando el último vasco se retiró, el silencio volvió a caer, pesado como un augurio funesto. Carlomagno, de pie sobre una piedra plana, contempló la carnicería con una mirada impenetrable. Su rostro, iluminado por el último rayo de sol, parecía tallado en granito. Con una voz apenas audible pronunció: «Mientras reine la sombra, la luz renacerá por nuestra voluntad». A la mañana del 16 de julio de 778, la columna retomó su camino, más humilde, cargando sobre sus hombros el peso de los muertos y la lección dolorosa de la frontera. Cada paso hacia el norte marcaba una nueva cicatriz en el alma de los hombres. En el murmullo de los corazones heridos, todos comprendieron que esta expedición quedaría grabada para siempre como la prueba de los confines donde chocan los mundos, Biblia y Corán, hierro y fe, en un entrelazado trágico y majestuoso. Capítulo 3. El reino de justicia y Feremei. Parte 1. El concilio de Paderborn. En la primavera del año de gracia 785, mientras los brotes estallaban en una sinfonía de verdes nacientes y el perfume del tojo invadía las praderas de Westfalia, una nube de monjes y guerreros convergía hacia Paderborn. Los caminos, cargados del polvo del invierno, dejaban ver aquí y allá campos surcados de abrevaderos, donde el agua clara murmuraba los secretos de los dioses antiguos. En el horizonte, la silueta de la puerta de Dortmund se recortaba, guardiana de un reino cuyos pueblos reclamaban ahora la paz o la ley de la espada. Desde el alba, la ciudad despertó bajo un cielo de pizarra atravesado por finas lluvias primaverales. Las tiendas de madera y arcilla, aún húmedas, exhalaban el olor a savia mezclado con el de la tierra removida. Tapices orientales y cortinajes carolingios colgaban de las fachadas, narrando en bordados el triunfo de la cruz sobre el paganismo. En el centro, la iglesia nueva, construida según el modelo bizantino, se alzaba como un coloso silencioso, con sus campanarios semejantes a dedos bendicientes apuntando al cielo. En la gran sala del palacio, los bancos de roble encerado gemían bajo el peso de los señores y prelados. El aire estaba cargado del incienso de Arabia, cuya humareda serpenteaba alrededor de las columnas decoradas con bajorrelieves que evocaban a David y Goliat,
símbolo de una fe triunfante. Los vitrales, aún frágiles, vibraban bajo el soplo del viento exterior, proyectando destellos de azul y oro sobre la mosaica donde se yuxtaponía el león de Judá y el cáliz eucarístico. Cada aliento se convertía en oración. Cada mirada pesaba como una sentencia por venir. Carlomagno hizo su entrada, envuelto en una túnica de púrpura bordada de oro, con el manto sostenido por una fíbula labrada en forma de águila imperial. Su paso resonó, potente y mesurado, sobre el pavimento de piedra negra. Se detuvo en el centro de la sala, bajo la cruz de plata suspendida en el ápice de la bóveda, y levantó la mano. Un silencio sepulcral se abatió. Incluso los pájaros en los bosquecillos vecinos parecían contener su canto. En su mirada se leía la llama indomable de un soberano que pretendía sentar las bases de un orden nuevo. Entonces ocurrió un fenómeno rarísimo. El disco solar, velado por una nube fina, se oscureció, proyectando una sombra fugaz sobre los labios de la asamblea. Los monjes se estremecieron, murmurando que se trataba de un presagio celeste. Se temió un castigo divino o un soplo apocalíptico. Sin embargo, en la mirada de Carlomagno, la oscuridad despertó un destello de determinación. Hizo la señal de la cruz, y la luz volvió, como para confirmar la voluntad del Altísimo de guiar sus pasos. La voz del rey resonó entonces, grave y firme. En el nombre del Padre y del Hijo, hemos convocado este concilio para abolir las últimas tinieblas del paganismo y afianzar la verdad cristiana. Que nadie profane de ahora en adelante la solemnidad de las leyes que vamos a edificar. Los prelados, envueltos en púrpuras y escarlatas, inclinaron la cabeza con sus capas, balanceándose como las alas de un ave sagrada. En sus manos reposaban códices iluminados, guardianes del antiguo saber eclesiástico. Las decisiones se sucedieron entonces, cada una más tajante que la anterior. La prohibición formal de todo culto druídico en Westfalia, la destrucción de los altares de piedra tallada, la abolición de las adivinaciones por entrañas de animales. Los infractores serían entregados a las autoridades seculares, sujetos a penas corporales, incluso a la pena capital para los sacerdotes enemigos de la Iglesia. Al anunciar estas sentencias, un viento frío recorrió las filas. Varios señores veían en ello un baluarte contra la rebelión, otros una espada suspendida sobre sus cabezas. En un rincón de la sala, el erudito Alcuino de York se inclinó hacia el arzobispo Warren. «Majestad», dijo en voz baja, «nuestra tarea no es sólo erradicar la idolatría, sino iluminar los corazones con la buena doctrina. La espada es justa, pero la palabra debe ser aún más afilada». Warren asintió, con los ojos brillando de la fe que lo animaba. Detrás de ellos, un escriba transcribía cada palabra con tinta de sepia, seguro de que esas leyes perdurarían 1000 años. Mientras la asamblea tomaba aliento, un cuervo, negro como la sombra de los antiguos dioses, se posó en el marco de una ventana. Su mirada penetrante parecía sondear al propio rey, como para juzgar la firmeza de sus convicciones. Un trueno lejano rodó por las colinas, y la lluvia volvió a tamborilear sobre los tejados de paja. Los más supersticiosos vieron en ello la ira de Wotan, difunto, pero aún temido. Sin embargo, Carlomagno golpeó la tarima con su espada de un golpe seco. «Mi fuerza viene del cielo, no de las tinieblas del culto antiguo». Las leyes promulgadas en Paderborn fueron numerosas y precisas. Prohibición del sacrificio humano,
moderación de las penas por brujería, obligación de bautismo de los sajones convertidos en 3 días, uniformización del canto litúrgico según el rito romano. Cada artículo iba acompañado de un preámbulo teológico, invocando a los padres de la Iglesia y las decisiones de los concilios de Nicea y Calcedonia. Los pergaminos fueron sellados con cera roja, estampados con el sello monograma de Carlomagno, marca indeleble de la autoridad imperial. Cuando se pronunció el último decreto, un canto solemne se dejó oír, entonado por los canónigos de la catedral. Las voces, bajas y graves, se elevaron en un Te Deum que levantó los corazones. El humo del incienso se disipó en las bóvedas, y la penumbra del bajorrelieve se transformó en un halo dorado alrededor de la cruz. La curvatura de la bóveda resonó como el vientre de un dragón dormido, símbolo de un mundo antiguo listo para ser transformado. Al final del día, cuando la lluvia cesó y el cielo se aclaró con tonos pastel, Carlomagno salió al atrio. Levantó la mirada hacia las nubes disipadas y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Hoy el orden ha sido restaurado, la fe santificada. Mañana la luz se extenderá desde nuestras ciudades hasta los oscuros refugios de la rebelión. A su alrededor, los vasallos lo miraron con un fervor renovado. Así terminó el Concilio de Paderborn, acto fundador de una reorganización ideal del reino carolingio. Bajo la mirada de los cielos finalmente apaciguados, Carlomagno había colocado la primera piedra de un edificio político y espiritual, alianza sagrada de la espada y la escritura. El eco de estas decisiones resonó a través de los siglos, forjando el destino de un imperio que, mucho más allá de los ríos y las montañas, se impondría como guardián de la cristiandad. Parte 2. El arraigo del derecho. En los primeros días del año 787, la corte de Aquisgrán despertó bajo un cielo bajo y velado por nubes pesadas. El palacio construido por Carlomagno, vasto como un laberinto de mármol y madera exótica, exhalaba el olor acre de los pigmentos frescos y las tintas preciosas que acababan de abrir los copistas. En la gran sala del trono, los bancos de roble resonaban con los pasos mesurados de los Missi Dominici, esos emisarios reales encargados de llevar la palabra del rey hasta los confines del imperio. Sus capas de lana y tela, bordadas con las armas carolingias, barrían el suelo polvoriento, trazando surcos de autoridad en el aire cargado de incienso y promesas. En la tarima, Carlomagno, envuelto en púrpura, convocó a los condes y obispos alrededor de un círculo de pergaminos dispuestos en abanico. La luz temblorosa de los candelabros proyectaba sombras danzantes sobre sus rasgos venerados, como un presagio de la justicia por venir. Cuando tomó la palabra, su voz grave resonó bajo las bóvedas góticas nacientes. Para que la paz y la estabilidad reinen, es necesario que nuestras leyes lleguen a cada pueblo, cada mercado y cada hogar. Las miradas se posaron en un rollo de pergamino virgen, pronto adornado con los primeros capitulares, recopilaciones de decretos destinados a uniformar el derecho en todo el imperio. Sobre las largas mesas, los clérigos se apiñaban, con plumas de hueso talladas, tinteros de hollín, manos manchadas de negro. El roce del pergamino y el rasguño de las plumas formaban una música sutil, interrumpida por el murmullo lejano de los caballeros en el patio. 2 eruditos, el monje Alcuino de York y el obispo Einhard,
conversaban en voz baja. Debemos transcribir la ley sálica al latín y comentarla para que los jueces locales la comprendan, proponía Alcuino, mientras trazaba un trazo preciso. Einhard asentía, posando los dedos sobre las primeras líneas, preocupado por asegurar la precisión de las palabras. Cuando las copias estuvieron terminadas, Carlomagno convocó una asamblea solemne en Diedenhofen. En la gran plaza, pavimentada con guijarros pulidos, se celebró un tribunal público. Los campesinos, pañeros, posaderos y plebeyos se agolparon bajo un cielo resplandeciente, mientras un cuervo, venido de los bosques cercanos, sobrevolaba la escena como un mensajero mudo. El rey, a caballo, observaba el desfile de los demandantes. Un granjero lorenés disputaba con su vecino un derecho de pastoreo. Un comerciante de Colonia reclamaba la restitución de un lote de seda mal pesado. En cada alegato, los misi levantaban la mano para recordar el orden y la escucha. Carlomagno pronunció entonces la primera sentencia. El pastoreo es común hasta la marca de piedra, según el uso antiguo, pero todo lo que excede pertenece a quien lo mantiene. Las palabras flotaban en el aire, sólidas como la piedra, y la asamblea murmuraba en aprobación. Cuando el comerciante de seda obtuvo justicia, gracias a la aplicación estricta de los pesos y medidas imperiales, un grito de satisfacción se alzó. Las pesadas balanzas de hierro y bronce, inspeccionadas por los misi, devolvieron la confianza a los habitantes, asegurando que nunca más el fraude perturbaría la vida del mercado. El otoño siguiente, los misi dominici retomaron el camino, atravesando bosques y pantanos. Sus botas de cuero martillado crujían sobre la calzada romana, aún cubierta en algunos lugares por líquenes y musgo. En cada villa hacían redactar cartas selladas con el sello real, confirmando los derechos de propiedad, las exenciones de corveas y las penas renovadas para los culpables de injurias o robos. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el del cuero fresco, mientras grababan con un cincel la fórmula Ad Testem Domini en las puertas de las iglesias, signo de que la ley del emperador se imponía incluso en el santuario. Durante una parada cerca de un viejo roble venerable, los misi acamparon bajo las estrellas. A la luz de un fuego crepitante, escucharon el relato de un anciano que afirmaba haber soñado con un lobo blanco portando un pergamino en sus fauces, una runa sagrada de un derecho eterno. Este relato se propagó como un murmullo místico entre los pueblos, reforzando la convicción de que la ley carolingia estaba inspirada por una fuerza superior. Las brasas brillaban como ojos vigilando el destino de los hombres. De regreso a Aquisgrán, Carlomagno hizo redactar un nuevo capitular sobre el procedimiento penal. Los ladrones serían juzgados según 2 testigos, la humillación pública frente a la iglesia y la confiscación de bienes, pero las viudas y los huérfanos serían protegidos por el Estado. La campana de la catedral resonó ese día con un sonido grave y solemne, como para bendecir el anuncio matutino. Los cancilleres, alineados al pie del altar, aplicaron cera caliente a los sellos. El peso de la tinta roja sobre el pergamino parecía grabar la justicia en la carne del reino. En los años que siguieron, se vieron florecer en las plazas de las villas columnas de piedra, donde se promulgaban públicamente los capitulares. La ley del emperador expuesta a la vista, inscrita para que cada transeúnte pudiera leerla. Los posaderos alineaban copias en sus mostradores,
y los niños, servidores de las iglesias, aprendían de memoria esos textos antes que los evangelios. El derecho carolingio, ahora arraigado en la vida cotidiana, moldeaba los corazones y limitaba el arbitrio de los poderosos. Así nació la leyenda de un reinado donde la espada nunca aplastaba al débil sin la contrapartida de una ley equitativa. El arraigo del derecho carolingio, marcado por los pasos de los missi y el rasguño infatigable de las plumas, atravesaría los siglos. En el fragor de los siglos venideros, estos principios grabados en pergamino y en la piedra de los pueblos seguirían siendo el legado vivo de la voluntad de un hombre de someter la fuerza a la razón y la justicia a la clemencia. Parte 3. La Renacimiento carolingio. En el corazón del palacio de Aquisgrán, en un ala recién terminada con paredes cubiertas de estucos blancos, resonaba el eco suave de las plumas acariciando el pergamino. Los rayos oblicuos del sol otoñal se filtraban a través de las numerosas ventanas dispuestas en franjas, dibujando en el suelo una red de luces doradas, como una alfombra inmaterial que invitaba a la meditación y al estudio. El aire estaba impregnado de un perfume sutil de velas de cera de abeja y de tinta mezclada con el polvo de los libros antiguos. En ese silencio estudioso, algunos monjes copistas, vestidos con hábitos humildes, levantaban la cabeza para observar a su rey recorrer las filas de pupitres donde nacían las obras maestras de la pluma y la miniatura. Carlomagno avanzaba con paso mesurado, con la toga de paño púrpura que arrastraba ligeramente, dejando ver sus finos zapatos de cuero de España. A cada paso, el tintineo discreto de su anillo imperial resonaba como un llamado a la grandeza intelectual. Se detuvo ante un módulo donde trabajaba un iluminador, un italiano venido de Rávena llamado Pietro, cuyos dedos manchados de pigmentos plasmaban en un folio la representación del mundo. Continentes estilizados, monumentos antiguos y criaturas legendarias se mezclaban con el entrelazado de las letras. El olor a olíbano, depositado en un incensario humeante, flotaba en el aire, prestando al taller un aura casi mística. Pietro preguntó al rey con voz grave, ¿cómo avanza la copia de Civitate Dei, de San Agustín? Señor, respondió el artista sin levantar los ojos, cada letra toma forma, y el lector, al pasar estas páginas, sentirá la potencia del verbo como un impulso celeste. Reservo los fondos de oro para las iniciales mayores, para que la luz divina estalle en cada inicio de capítulo. En un rincón adyacente, Alcuino de York supervisaba una clase de jóvenes dignatarios. Se sentaban frente a tablillas de cera, trabajando en la declinación del latín clásico. Las risas contenidas de algunos alumnos se mezclaban con el crepitar de un brasero, calentando el taller y difundiendo un resplandor rojizo que danzaba sobre las cabezas coronadas de laureles usados como adorno. Alcuino, con la mano levantada, corregía las entonaciones, rectificaba la métrica de un verso y explicaba la sutil diferencia entre el estilo retórico romano y la pureza del verbo cristiano. Más allá, en la biblioteca imperial, filas de tablillas de madera barnizada acogían ya los primeros volúmenes encuadernados en cuero grabado. El estante más alto estaba reservado para los textos sagrados y los libros profanos más preciosos: la Geografía de Ptolomeo, el Comentario de los Salmos de San Jerónimo, así como tratados médicos de Hipócrates y Galeno traducidos al latín. Carlomagno,
acompañado de su bibliotecario consejero, Ansegisus, se acercó a uno de los volúmenes y acarició la encuadernación. Estos manuscritos, dijo el rey, son el cimiento de nuestro imperio. Mientras el conocimiento viva en estas páginas, nuestro reinado brillará más allá de las fronteras. El crepúsculo se acercaba cuando sonó una campana ligera. Era la hora de las lecciones de astronomía, impartidas en la torre oeste. Allí, un antiguo erudito árabe, Al-Kindi, invitado a la corte tras una embajada de Córdoba, expuso la estructura de las esferas celestes. Los alumnos, con los ojos fijos en un astrolabio de bronce cincelado, aprendían a calcular la hora por la posición de las estrellas y a predecir los eclipses. Un presagio se anunciaba. Un eclipse parcial, que tendría lugar esa semana, sería registrado en los anales imperiales como un signo de protección del reino. Cuando cayó la noche, las antorchas plantadas en candelabros de hierro iluminaron los corredores laberínticos. Carlomagno salió del scriptorium, cruzó el patio de honor donde se recortaba la austera silueta de la capilla palatina y entró en la sala del trono. Allí recibió a los dignatarios de toda Europa, embajadores bizantinos, condes sajones recién convertidos, misioneros anglosajones. Las mesas estaban dispuestas con copas de plata y platos de pan dorado, ofrecidos en señal de hospitalidad. Las conversaciones alternaban el latín culto y el germánico gutural, testimonio de la diversidad cultural reunida bajo el estandarte carolingio. En el centro de la sala, un joven clérigo leía en voz alta un relato histórico. Era la crónica de Fredegisus, que narraba la fundación mítica de Roma, la sucesión de los reyes francos y el advenimiento del emperador Carlos. Cada frase llevaba la solemnidad de un oráculo, y los oyentes, cautivados, saboreaban la fusión del pasado y el presente. Al final de la lectura, Carlomagno levantó la copa a la memoria de los antiguos, a la gloria de los vivos y al futuro de nuestros herederos. Que la luz del conocimiento ilumine siempre nuestros pasos. Un estruendo de aplausos resonó contra las bóvedas, mezclado con risas y murmullos alegres. En ese simple brindis se encontraba el pacto tácito entre el rey y su pueblo, construir un imperio no solo por la guerra, sino por la cultura y la enseñanza. Al regresar a sus aposentos, Carlomagno pasó frente a un tapiz cuyos hilos tejidos representaban la visión del profeta Isaías. Los colores, aún vibrantes, formaban un relato en imágenes, la promesa de un mundo pacificado bajo el cetro de la justicia. El rey posó la mano sobre la tela y se detuvo un instante, perdido en la contemplación de los detalles. Luego murmuró, como un voto íntimo, que estos hilos unan a los hombres, como las palabras unen los espíritus. Así terminó un día durante el cual el imperio carolingio, mucho más allá de las conquistas militares, encontró su vector más poderoso en la pluma, la tinta y la sabiduría de los letrados. El renacimiento carolingio, despertado por la audacia de un príncipe convertido en emperador, florecía al ritmo de los copistas, los preceptores y los sabios, preparando a Europa para una edad de oro donde la cultura y el derecho se mezclarían para moldear el futuro. Capítulo 4. El legado eterno. Parte 1. La coronación imperial. Los viajeros llegaban por miles a la ciudad eterna, como un flujo incesante que surgía de las provincias olvidadas.
El primer día de enero del año 800, cuando el invierno tardío había arrojado su velo sobrio sobre Roma, la ciudad parecía dormir bajo un manto de niebla plateada. Las fuentes murmurantes se congelaban por partes, transformando sus chorros en estalactitas relucientes, y los tejados de tejas barnizadas captaban los primeros destellos rosados del alba tardía. Desde el monte Aventino hasta el Capitolio, los peregrinos envueltos en lana y piel avanzaban por las calles empedradas, portando reliquias y votos, con las manos heladas por el frío y los corazones hinchados de esperanza. Carlomagno entró en Roma al frente de un cortejo solemne. Su montura, un corcel negro de pecho robusto, pisaba el suelo antiguo con majestad. Estaba vestido con una clámide de púrpura profunda, forrada de zorro plateado, sujeta al hombro por un broche de oro cincelado. Su yelmo, adornado con plumas de pavo real, arrancadas durante un torneo en Francia, brillaba bajo la luz difusa. Detrás de él, sus condes portaban la espada jocosa, ahora reconocible entre 1000 armas, y sus grandes chambelanes desplegaban los pesados pabellones marcados con el águila imperial. El cortejo se abrió paso a través de la multitud compactada en el foro romano, cuyas columnas peristilas se cubrían de hiedra y líquenes. Las arcadas monumentales, testigos de la grandeza pagana, parecían inclinarse saludando la llegada del nuevo amo de Occidente. Los peregrinos entonaban un Te Deum improvisado, con las voces ascendiendo como una oración hacia los cielos plomizos. En cada encrucijada, los sacerdotes blandían vasos de agua bendita y levantaban los faldones de sus casullas para asperjar a los caballos, como para purificar la tierra milenaria. El cortejo se detuvo frente a la Basílica de San Pedro. Los muros, coronados por un destacamento de guardias suizos mercenarios bizantinos convertidos, resplandecían con una blancura lunar bajo la escarcha ligera. En el interior, las naves exhalaban el aroma acre del incienso oriental, con sus volutas elevándose hasta los frescos inacabados. Las columnas circulares sostenían capiteles realzados con versos latinos y palmetas esculpidas, vestigios del arte antiguo reinvestidos por la fe. Los vitrales, desgastados por el tiempo, filtraban destellos carmesíes que pintaban halos escarlatas sobre el mármol bruñido. En el coro, el Papa León III, vestido con una dalmática de oro y un manto de púrpura real, esperaba en un trono de bronce incrustado con piedras semipreciosas. Su rostro, demacrado por las pruebas, llevaba la gravedad del juicio final. A su lado, 2 diáconos sostenían un evangeliario del siglo VI, encuadernado con placas de plata, adornado con gemas y decorado con motivos paleocristianos. El silencio se hizo tan intenso que se creyó escuchar el aliento de la piedra. Carlomagno desmontó, con sus botas pisando el suelo sagrado sin hacer ruido. Se arrodilló ante el Santo Padre, y el coro entonó un Kyrie elevado, con sus notas enrollándose como un pañuelo de sonido hacia la bóveda. León se acercó, tomó el evangeliario, lo abrió en la página del 4º evangelio y lo colocó sobre la cabeza del emperador. Con un gesto lento, extendió las manos y pronunció la fórmula solemne: Deus, qui regis gentes misericordia, hunc famulum tum ad imperi dignitatem perducas. Las palabras, cargadas de solemnidad, resonaron como un adorno de marfil hendiendo el aire. A esta señal, 2 clérigos alzaron una corona de modelo antiguo, rodeada de granates y perlas finas, sobre el cráneo del rey. La corona, obra de joyeros bizantinos,
pesaba lo suficiente como para recordar la responsabilidad del peso del mundo. Cuando los anillos metálicos se cerraron, un soplo recorrió a la asamblea como una onda trazada por la mano divina. Un estruendo repentino resonó, los órganos, reprogramados para el evento, estallaron en un acorde monumental, haciendo vibrar cada piedra de la basílica. Las campanas de las otras iglesias de Roma respondieron con un carillón polifónico, con sus notas entrelazadas, formando un canto de triunfo y súplica. Las antorchas crepitaron, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los fieles, acentuando su fervor. El Papa tendió entonces una patena de oro que contenía una hostia solemne y la presentó a Carlomagno. El emperador la recibió entre sus dedos, cerró los ojos y posó sus labios sobre el pan eucarístico, fusionando así su reinado terrenal con la gracia sacramental. En ese mismo instante, algunos juraron haber visto un rayo de luz filtrarse a través de un vitral, iluminando la corona con un brillo sobrenatural. Los nobles francos y los senadores romanos se inclinaron, golpeando el suelo con sus rodillas. Los embajadores extranjeros, lombardos, sajones, moros de España, bizantinos observaban, mudos, el momento en que un rey bárbaro se convertía en el sucesor de César. Los pergaminos oficiales, sellados con el sello de San Pedro y el sello carolingio, fueron luego leídos en voz alta en latín y griego. Declaraban la restauración del Imperio de Occidente, la unión indisoluble entre el papado y la dignidad imperial, y la promesa de proteger a la Iglesia contra sus enemigos. Tras la ceremonia, el emperador, apoyado por el Papa, recorrió la basílica. Los fieles se arrodillaban para recibir su bendición. Los niños le ofrecían ramas de olivo, símbolos de paz, mientras los soldados arrojaban sus cascos a sus pies en ofrenda. Los mabeques, esos esclavos mudos encargados de portar los insignes imperiales, exhibían el orbe y el cetro, representantes del poder temporal y espiritual. En el exterior, en la plaza de San Pedro, se sirvió un banquete de caridad para los indigentes. Había un caldo humeante con hierbas silvestres, pan de centeno y queso fresco, ofrecidos bajo la dirección de obispos preocupados por la misericordia cristiana. Mientras el humo ascendía al cielo helado, Carlomagno, de pie en una tarima improvisada, se dirigió a los romanos y romanas reunidos. Que la paz que emana de este día se extienda sobre todos los pueblos. Que nuestras leyes protejan a los pobres. Que nuestra fuerza defienda a los débiles. Y que Dios guíe nuestros pasos hacia la gloria de la cristiandad. Su tono grave y mesurado convenció a los últimos escépticos. Las calles, normalmente apagadas en pleno invierno, se llenaron entonces de un coro de voces que retomaban un himno antiguo, evocando la Jerusalén celeste y la majestad del Salvador. El resplandor de las antorchas y los fuegos de paja calentaba los rostros, mientras el invierno se retiraba poco a poco bajo el efecto de un viento más suave, como si la propia naturaleza saludara el nacimiento de un nuevo orden. Cuando la multitud se dispersó, el emperador y el papa regresaron a la basílica. Allí, en el silencio recuperado, se selló el tratado entre el papado y la nueva autoridad imperial. Los escribas redactaron las cláusulas: protección del papado, restitución de los bienes eclesiásticos, asistencia mutua contra las invasiones bárbaras. Cada línea fue firmada con una pluma bañada en oro, simbolizando la alianza de la luz y el poder. Así terminó la coronación imperial de Carlomagno. Roma,
La república milenaria se postró ante el hijo de la Galia, y Occidente se encontró unido bajo una sola toga por primera vez desde la caída de Roma. El nuevo emperador, llevando ahora la corona de Roma y el título de Augusto, sostenía en su mano el legado de un mundo renacido, donde la fe, la ley y la cultura formarían la armadura de un imperio destinado a perdurar a través de los siglos. Parte 2. A transmissão do saber. No coração do palácio de Aquisgrán, na primavera do ano de 802, o scriptorium ressoava com o farfalhar discreto dos pergaminhos sob a pena afiada dos copistas. A luz tremelucente das lamparinas a óleo projetaba clarões dourados nas paredes lambrizadas, enquanto o odor acre da tinta fresca e a fumaça leve do incenso se misturavam al calor abafado das brasas. Em longas mesas de madeira escura, alinhadas como fileiras de um exército silencioso, amontoábanse livros raros herdados da biblioteca de Roma, do Oriente e de Toledo, tratados de gramática latina, comentarios de Aristóteles, evangelios iluminados, salmos cantados segundo o novo canto romano, coletáneas de obras de Virgilio y de Cícero. Carlos Magno, envolto en una toga de tecido púrpura bordada con fios de ouro, penetrou neste antro sagrado. Seu paso, medido y solene, fez tilintar los anéis de metal presos a correia de sua espada. Os copistas ergueram os ollos, dobraram seus rolos, e a assembleia silenciou, suspensa a sombra do imperador. Ao seu lado, Alcuino de York, deán da escola palatina, avanzaba con paso rápido, segurando un códice espeso encadernado en couro marrón, marcado con o selo imperial. Suas lunetas de metal relucían, lanzando reflexos furtivos na escuridão abafada. Verdadeiro tesouro da antiguidade, dice o rei com uma voz grave. Estes volumes renascerão sob vossas mãos e iluminarão nossos escolares. Que cada palavra, cada frase, seja fielmente copiada, pois de vossos gestos depende a permanência do mundo culto. Um murmúrio de aprovação percorreu o scriptorium, enquanto Alcuino avanzava por sua vez. Ele depositou solenemente o códice sobre um matril de carvalho, depois ergueu os braços como para convidar los monges e os leigos a se aproximarem. Senhor, respondeu ele, conforme vossa admonitio generalis de 789, estabelecemos aqui uma escola da corte para formar no apenas os filhos dos nobres, mas também os próximos clérigos encarregados de trazer a luz do saber a cada diocese de vosso imperio. En un canto, un joven estudante saxán, ajoelhado diante de uma tabuinha de cera, retomava pacientemente a declinação do latim. Das Whig, com a testa francida pela concentração, a pena na mão, inscrevia cada palavra como se temesse perder, lá para sempre. Ao seu lado, uma jovem franca, rara nesse meio, recitava em voz baixa as regras da acentuação latina, eco de uma pedagogia nova que reconhecia o papel das mulheres na difusão do saber. O rei fez então gesto ao seu chanceler, que trouxe rolo de pergaminho virgem. Carlos Magno o desenrolou lentamente antes de trazar, com mão firme, as primeiras linhas de novo capitular. Que sejam estabelecidas escolas em todas as igrejas principais, onde cada criança livre poderá aprender a ler, a escrever e a cantar los salmos, e que mestres competentes
ensine malí a gramática, as escrituras, o cálculo y a ars dictandi. Sob los olhos admirados dos testemunhos, ele selú o manuscrito como un celo de ouro, escriba, com o semblante trémulo de emoción, tomó a pena para copiar a fórmula, en cuanto os escudeiros circulaban pelo atelier, substituindo as velas gastas por braseiros fumegantes, uma campainha soou súbitamente, anunciando a chegada de novos discípulos. Na soleira de uma porta, uma delegação de crianças misi dominici avanzó, trazendo rolos de papiro coletados junto a sabios árabes o bizantinos. Sus vestes estaban manchadas de tinta y sus rostros trazían a fadiga das viagens el orgullo dos portadores de un legado único. Eles depositaram a seus pés tratados de astronomia de Al-Khwarizmi, excertos da geografía de Ptolomeu e antifonarios de Marselgia, que habían arrancado a los ventos do Mediterráneo. Carlos Magno ajoelhou-se para agradecer. Depois colocou a mão no ombro de un joven garoto de olhos brillantes. Pedro, dice ele, tú atravesaste montañas y mares para trazer estes escritos. Que tua curiosidad arda ainda mais intensamente que estas brasas y que sejas o primeiro de uma longa linhagem de exploradores do saber, as crianças sorriram, o eco de suas risadas leves aquecendo a atmosfera estudiosa. Atrás delas, os clérigos retomaram a copia, y el arrañar das penas retomó seu coro abafado. Cada página, pacientemente iluminada y caligrafada, tornava-se uma pedra de un edificio intelectual que agora se estendia por todo o Ocidente. Quando a noite caiu, Carlos Magno atravessou os corredores silenciosos do palácio, escoltado por tochas vacilantes. Ele parou diante da capela palatina, onde o órgão novo acabara de ser instalado. Os tubos de bronce, polidos como espelhos, captavam os reflexos da chama e o ar vibrava com uma melodia tímida, prelúdio de uma liturgia enriquecida pela música. Ao pressionar a primeira tecla, o imperador fez ressoar uma nota clara, sozinha na nave mergulhada na penumbra. O som elevou-se e perdeu-se na abóbada, suscitando um arrepio em quem o ouviu. A cultura cristã agora se desdobrava em todas as suas formas. Na manhã seguinte, a corte reuniu-se para celebrar a primeira lição pública. No pátio de honra, transformado en uma capela ao ar libre, un podio de mármore branco aguardaba a los profesores y seus alunos. Ao redor, pórticos cobertos acolhían os pais y vásalos, curiosos para asistir a este novo oráculo. Alcuino tomó a palavra, fiéis súditos do imperador. Hoje ensinamos no apenas a palavra escrita, mas también a virtude y a sabedoria dos antigos, para que esta cidad nunca seja apenas de pedra, mas o lar de uma chama eterna. Ele ergueu un manuscrito iluminado, representando Salomón julgando, y explicó seu significado diante de un público cativado. As voces dos estudantes, jóvenes y menos jóvenes, redobraram de ardor para repetir as lições. En cuanto mães e pais, os mais humildes e os mais poderosos, trocavam olhares encantados. As estelas educativas, esculpidas na pedra, exhibiam agora os grandes princípios da lógica, da retórica, da astronomia e do cálculo, inscritos em letras de ouro. Os misi dominici, partindo novamente para los confins do imperio, levaram copias deste primeiro manual, o Elementary Carolingiensis,
como una tocha destinada a iluminar los vales saxones, as planicies lombardas y as estepes francas. En cada vila, a escola ábriase, con teto de palla modesto y pupitres de madeira bruta, y a crianza libre juntábase a crianza nobre para descifrar juntos los misterios do latín clásico. Así, pela vontade de Carlos Magno y pelo fervor de Alcuino, a transmisión do saber cristán y pagán, enraizóse no cotidiano. O Palacio de Aquisgrán tornouse o lar de uma renascença, cujas brasas nunca se apagarían, e en cuanto a Europa emergia das sombras das trevas, cada palabra copiada, cada página iluminada y cada lisán ministrada tecían a trama de un destino común, ligado para siempre a pena do escriba, a voz do mestre y a man do príncipe, consagrado por Deus al servicio da luz. Parte 3. A sombra da águia. En cuanto o imperio se expandia, mais vasto que os sonhos mais audaciosos de Carlos Magno, uma sombra sutil, nacida dos ambiciosos designios y das rivalidades mais secretas, comenzó a pairar sobre o trono imperial. Nos confins da Germania, nas florestas negras y profundas, condes habíanse feito eleger ducalis, erguendo seus dominios en principados protegidos dos misi dominici. En Roma, senadores invejosos murmuraban que o filho de Pepino tornárase mais romano que o propio César, y temían a usurpación de seu antigo privilegio. Por todo o imperio, a águia carolingia, tan orgullosa en seus estandartes, projetaba agora uma sombra ameaçadora que ninguém sabia como conter. No corazón de Aquisgrán, al crepúsculo de un verán ya embalado pelo canto das cigarras, Carlos Magno permanece sozinho na galeria dos embaixadores. As lajes de mármore branco, polidas por hóspedes vindos do mundo inteiro, brillaban sob las tochas douradas. As paredes, cobertas de afrescos representando a Vitoria Celeste, lanzaban reflexos movedizos en seu rosto, agora marcado pelos anos. Él le acarició con o olhar a águia de bronce suspensa, con as asas abertas, símbolo de seu poder universal, mas seu olhar estaba velado por una inquietación zurda. Na escuridad dos corredores silenciosos, o arauto vital, portador das noticias das provincias, aproximóse con pasos abafados. Sob seu manto, él escondía un pergaminho selado con cera negra, sinal funesto da gravidad, da mensaje. Carlos Magno o saudó como un gesto discreto, y el arauto abrió lentamente o celo, revelando una misiva de Benevento. Hildebrando, duque de Benevento, había concluido un tratado secreto con Bizancio, abrindo seus portos aos navios impiedosos do Imperio do Oriente. A alianza traiçoeira ameaçaba o abastecimento do Mediterráneo y colocaba en perigo a propia coesán do imperio. Un arrepio percorreu a espinha do imperador. Na sala ao lado, as sombras das estatuas antigas, trazidas a luz pelo arqueólogo imperial Eginardo, parecían ganar vida, y observa-lo, Carlos Magno dirigióse a janela ojival, dominando o patio de honra. O vento agitaba as bandeiras carolingias, y a águia de ouro pareceu inclinarse sob o sopro incerto do destino. Ele murmurou para sí mesmo: cuando un duque trae seu juramento, es todo o edificio que treme. No día seguinte, na grande sala do palacio, uma asamblea de urgencia foi realizada.
condes y bispos foram convocados. Seus rostos graves iluminados por archotes alinhados ao longo das colunas. Na plataforma, Carlos Magno expôs a traição de Benevento. O juramento ligaba Hildebrando ao imperador, no a agitação das frotas bizantinas. Este tratado es uma espada que se volta contra nós. Os ecos de sua voz ressoaram como dobre, interrompendo o murmúrio dos senhores. O conde Teobaldo de Champané levantou-se com a testa sombria. Senhor, se punirmos Hildebrando severamente demais, outros duques poderiam, por sua vez, pensar em autonomia e perderíamos o coração das marcas setentrionais. Suas palavras pesadas, carregadas de experiência, chocaram-se com a obstinação do imperador, cujo olhar lançou uma centelha de fogo. O pacto imperial, respondeu Carlos Magno, não tolera a felônia, mesmo quando as faltas se escondem na sombra. A justiça é o aço que tempera nossa coesão. A essas palavras, uma nuvem de escribas inscreveu a sentença em pergaminho, excomunhão e confisco das terras de Benevento. O arcebispo de Colônia, apoiando-se no direito romano e canônico, abençoou o ato, unindo assim a mão da igreja a do império. Os clérigos selaram os decretos como gesto solene, e os guardas francos alinaram suas lanças, prontos para executar a vontade imperial. Na noite que se seguiu, Carlos Magno empreendeu uma cavalgada rumo ao sul da Itália, acompanhado de sua guarda pessoal. Atravessou os Apeninos sob céu estrelado, o galope dos cavalos, ressoando como chamado à lealdade. Em seu caminho, os habitantes, cansados, mas ainda fiéis, acendiam fogueiras de alegria, mostrando que sua fidelidade não vacilava. No entanto, à medida que a coluna avançava, a sombra da águia carolíngia crescia, ameaçando o frágil equilíbrio entre autoridade e rebelião. Ao chegar a Benevento, Carlos Magno apresentou-se diante das imponentes muralhas, outrora erguidas pelos lombardos. O sol poente projetava nos parapeitos uma luz acobreada, tão intensa que evocava brasas vivas. No pátio do Palácio Ducal, Hildebrando, despojado de suas insígnias, aguardava, cercado por seus últimos partidários. Seu olhar, longe de ser submiso, refletia a desafiadora obstinação de homem que acreditava agir pelo bem de suas terras. Duque, disse o imperador com uma voz grave, vendeste nossa aliança aos estrangeiros. Tua traição semeou a dúvida nos corações dos povos. Repara teu juramento ou sofre a justiça que desafiaste. Hildebrando, com a mão pousada na espada de batalha herdada de seus ancestrais lombardos, respondeu com desafio: não traí nem meu povo, nem meu sangue. Se os mares do Oriente me oferecem a prosperidade que Aquisgrán não pode mais garantir, prefiro viver como homem livre a como vassalo humilhado. O silêncio caiu, pesado como pedra úmida. Então Carlos Magno fez sinal a los guardas para que se afastassem. Avançando com passo lento, ele observou Hildebrando como que valia adversário. Depois, com gesto quase eterno, colocou a mão em seu ombro. Duque Hildebrando, eu te encontrei na poeira das estradas e na tinta das chancelarias. Com isso, o orgulho que te anima. Contudo, nunca esqueças que juramento rompido corrói o próprio trono que o pronuncia. Erguete, retorna al círculo do império, e te acolheremos não mais como súdito,
mas como irmão. As palavras, impregnadas de uma misericórdia pouco comum nele, tocaram Hildebrando. Em seus olhos ferozes, uma fenda apareceu. Ele inclinou lentamente a testa, aceitando o perdão que lhe era oferecido. Naquele exato momento, a águia de bronze, suspensa na galeria do palácio, pareceu estender suas asas sob a luz de um raio decrescente, como se abençoasse a reconciliação. A noite caiu e o acampamento imperial estabeleceu-se ao redor dos parapeitos. Um banquete solene reuniu o duque arrependido e seus homens, agora reintegrados al posto. Pratos suaves, mezclando sabores italianos y Casa Franca, foram servidos, y las trombetas tocaram uma melodia nova o hino da restauração. No entanto, a orla do acampamento, o arauto vital recebeu um pergaminho do Oriente. Os bizantinos, irritados por verem seu traidor recuperado, já conspiravam para atentar contra a vida de Hildebrando. A sombra da águia prolongava-se, tomando a forma de um lobo invisível com presas afiadas. Carlos Magno compreendeu que a cada vitória moral sucederia um novo desafio e que o poder, para perdurar, deveria conjugar o aço da autoridade com a fineza do perdão. Na manhã seguinte, ele fez publicar um novo edito, que nenhum duque escolha a liberdade fora do seio imperial, que o juramento seja a púrpura que liga um homem ao destino do império. As cópias, enviadas a todas as castelanias, foram lidas publicamente, lembrando a todos que a soberania carolingia repousava tanto na palavra dada quanto na força das armas. De volta a Aquisgrão, Carlos Magno posicionou-se diante da galeria dos embaixadores, sob o pássaro de bronze de asas abertas. Ele ergueu os braços para o horizonte onde se fundiam as colinas e murmurou que a sombra da águia seja, por vezes, o prelúdio da luz. A águia pareceu então brilhar como um fulgor raro, como se o próprio universo tivesse ouvido a promessa do rei, governar não apenas pela força, mas também pela sabedoria, no frágil equilíbrio entre sombra e luz, autoridade e misericórdia. Al término de este largo recorrido, el emperador Carlos, conocido como Carlomagno, permanece como la encarnación de un ideal a la vez guerrero y sabio, forjado por el acero de la conquista y la tinta de los copistas. Hombre de contrastes, unía la rudeza del jefe de guerra a la finura de un mecenas ilustrado. Su voz, a veces estruendosa en el campo de batalla, se transformaba en una dulce autoridad cuando reprendía a sus consejeros o animaba a sus alumnos en las escuelas palatinas. Su vida fue un puente tendido entre las edades. Por un lado, restauró el orden romano al coronar el imperio de Occidente, retomando la grandeza antigua. Por otro, infundió una fe militante, reformando la Iglesia, protegiendo al clero e imponiendo el bautismo a los pueblos paganos. A través de la Admonitio Generalis y los capitulares, grabó en la piedra y el pergamino un derecho común, garantizando la igualdad ante la ley y limitando el arbitrio de los señores. Militarmente, extendió sus fronteras desde los Pirineos hasta las orillas del Elba, sometió a lombardos, sajones y ávaros, y repelió las incursiones musulmanas en España, pero es quizás en el campo de la cultura donde dejó su huella más perdurable. Bajo su égida nació el Renacimiento carolingio, donde florecieron la caligrafía, la música litúrgica y los saberes antiguos. Al ocaso de su reinado,
El águila carolingia planeaba sobre una Europa unificada, pacificada y despierta. Las escuelas rurales, los monasterios, escribas y los palacios reales se convirtieron en focos de saber y las calzadas romanas, restauradas, favorecieron el comercio y la comunicación. En su mirada persistían el rigor del legislador, la piedad del protector de los más débiles y la audacia del conquistador. Epitafio del mundo medieval naciente, Carlomagno murió en 814, confiando a su hijo Luis el legado de un imperio cuyo brillo nunca se extinguiría del todo, el de un rey emperador cuyo nombre permanece, a través de los siglos, como sinónimo de justicia, fe y renacimiento cultural. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.